todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Libro para la Conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando un nuevo podcast live a través de Instagram, luego pueden revisarlo en YouTube y por supuesto en Spotify. Y tenemos nuevamente un episodio o capítulo especial. ¿Por qué especial? Porque siempre nos preguntan, ¿cuál es la clave para aprobar el examen? Nosotros sabemos que hay que prepararse, por eso existe la plataforma Práctica Test, donde no solo practicas test, sino que tienes múltiples oportunidades de aprendizaje. Entonces, la clave real, ¿cuál es? Utiliza todos los recursos que tú tengas a la mano, disponibles, para poder preparar tu examen teórico de conducción. Y es un consejo que sirve para cualquier cosa que tengas que estudiar. Aprovecha todos los medios disponibles, ya todos los resúmenes que puedas leer, escuchar un podcast, ver videos, asistir a las clases online, conectarse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Tenemos un capítulo especial donde nos centraremos en los porcentajes del libro para la conducción en Chile. ¿Por qué? Porque este libro está lleno de porcentajes. Si ustedes buscan, tiene muchos por ciento. Así también tiene muchos datos numéricos y tiene también muchas edades que lo vamos a ver en otros capítulos. Pero hoy día nos vamos a centrar, dentro del mundo de la estadística, en los porcentajes. Y para eso damos la bienvenida a nuestro experto, el profe Anthony. ¿Cómo está, profe? Muy bien, David, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente. Perfecto, profe. Entonces, listo para comenzar con este capítulo especial de No vayas a rendir tu examen teórico sin revisar este capítulo del podcast de Práctica Test, porque esto te va a ayudar realmente muchísimo. Entonces, comenzamos, profe. Yo te voy preguntando o te voy dando porcentaje y tú nos contextualizas, porque la gracia es esa. Si juntáramos todos estos porcentajes, tal vez no es más de una hoja ya, o no es más de una pantalla, y podrían estar ahí. Pero ¿cómo ayudamos a nuestro cerebro a enganchar eso para que se transforme en aprendizaje? Contextualizando ese porcentaje. Y esa es la idea de esto en el libro, de que nos sirva a nosotros como conductores para tener una visión al respecto. Entonces, parte el libro, profe, con el primer porcentaje en el primer tema. ¿Cuál es este primer porcentaje, profe? El 2%. 2%. Lo primero que tenemos que aprender. Acá, claro, 2%. ¿2% de qué o para qué? ¿Qué es ese 2%? Bueno, ese dice que además de las pérdidas humanas, ¿cierto?, de los siniestros de tránsito, porque comienza hablando de los siniestros de tránsito, que también estos siniestros producen un enorme impacto económico a nivel del país. Y este 2% equivale al 2% del Producto Interno Bruto, o también conocido como el PIB. El PIB, que es el sueldo de Chile, se dice de alguna forma, ¿cierto? Exactamente. Entonces se dice que este estimado en Chile, los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del PIB, o Producto Interno Bruto. O sea, hay que imaginar que un país, el presupuesto que tiene, viene del PIB, ¿cierto? Y de ahí es de donde se sacan los recursos para distintas funciones, ¿cierto?, que cumple el Estado, pero entre ellas para el tema vial. O sea, todo lo que nosotros vemos de la infraestructura vial, la gran mayoría viene del PIB. Sí. Entonces los siniestros son algo que no solo afecta a las personas que sufren el siniestro, sino que nos afecta a todos. A todos, exactamente. De hecho, si esa plata no la perdiéramos, dicho así, bien directamente, también sale en el libro, creo, por ahí, y la dividiéramos en partes iguales para todos, que sería fantástico, equivale a 6 millones de pesos. 6 millones de pesos por año por habitante eso. al año. O sea, imagínate, 2 años, 12 millones de pesos. O sea, prácticamente todos tendríamos casa, ¿cierto? No tendríamos ni un problema, departamento, lo que usted quiera. O cambiaríamos el auto cada 2 años. O sea, es mucho dinero. Ahora, obviamente todos van a pensar, pero ese dinero nunca me lo van a entregar. Obvio que no, pero estamos perdiendo la oportunidad de seguir mejorando cosas. Entonces, primer porcentaje, profe, que nos dices tú, 2% del Producto Interno Bruto. Exacto. Perfecto. Saltemos a los siguientes porcentajes que veo que están conectados. Exacto. ¿De qué se trata? Luego tenemos dos porcentajes, uno que dice 37 y 63, y unos porcentajes que dicen 80 y 20. Ya, todo esto está en el primer tema, ¿cierto? 80 y 20 es como la canción 40 y 20, pero esta es más brutal la diferencia, ¿cierto? Ya. Entonces la primera dice que el total de los fallecidos, en este caso en zona no urbana o zona rural, se dice que hay un 37% de accidentes en zona urbana, o sea, y el 63% del total de los fallecidos en zona no urbana también. O sea, de todos los siniestros que hay, ya, en zonas urbanas y, digamos, rurales, no urbanas, a veces se confunde, pero digamos rurales, el 37% de las personas fallecen en las zonas urbanas. En la zona urbana, ¿cierto? Claro. O sea, uno podría pensarlo al revés. Si en Chile, ¿cierto?, yo vivo en una región, me refiero a no la capital,
uno pensaría que en Santiago, y eso es lo que dicen toda la gente, están todos locos, ¿cierto? O sea, los conductores especialmente, y que es difícil conducir en Santiago con las autopistas, la cantidad de vehículos que hay. Como pasa en la capital de la mayoría de los países, ¿cierto? Está todo colapsado, la gente si no está estresada anda apuradísima, o tal vez ocurre también en los centros de las regiones, en las ciudades. Pero en realidad ahí mueren menos personas en los siniestros de tránsito que en la zona rural o alejado de las ciudades. Claro. En las carreteras de una región a otra. ¿Por qué ocurrirá eso, profe? Yo creo que es por la velocidad también. Ya en las zonas no urbanas quizás no hay tanta fiscalización, no hay tanto semáforo, la desobediencia, la velocidad también, entonces la falta de iluminación muchas veces también en zona no urbana. Entonces por eso nos da este porcentaje del total de los fallecidos en zona no urbana, es de un 63%. Imagina. Contrarrestando con la zona urbana con solamente un 37%. Yo creo que también influye además el cansancio. Si uno va de vacaciones conduciendo muy lejos, obvio que se cansa, ¿cierto? Incluso tiene que programar cuándo voy a almorzar, descansar bien y después continuar el trayecto. Y imagínate que hay personas que recorren, todo Chile por sus trabajos conduciendo. ¿Cierto? Y también sufren de este cansancio. No, y en zona no urbana también la velocidad es mucho más alta. Sabemos que en zona no urbana, si no hay una señal que diga lo contrario, si es una pista por sentido son 100 kilómetros por hora, y si son 2 pistas por sentido son 120. Entonces es el doble, por así decirlo, de la velocidad en zona urbana, que es 50, que acá en ciudad, donde hay semáforos en todas las esquinas mayormente, no da para... Dice 50 tampoco, y tal vez no puedo andar ni a 50. Claro, entonces las velocidades también, más adelante vamos a ver porcentajes de según la velocidad, el porcentaje de que tengo yo en total para poder sobrevivir un accidente. Mira, entonces 37% de las personas fallecen en siniestro de tránsito en la zona urbana, y de estos siniestros también en la zona rural son 63%. Sí, perfecto. Exacto. ¿Qué otro porcentaje, profe? El total de siniestros. Ya sabemos que, como decíamos nosotros, que claro, el total de los siniestros mayormente es en ciudad, donde están la mayor cantidad, el flujo de vehículos. O sea, en ese sentido, la gente que, decimos Santiago por referirnos a la región metropolitana, ¿cierto? En general, la gente que no vive en esta zona tan estresante, que realmente lo es así, hay mucha gente que no le gusta, ¿ya? Que vive en lugares más tranquilos y muy bellos de Chile, sí tienen razón en esa percepción. O sea, más que una creencia, la gente sí choca más en las ciudades, porque están más apurados, están estresados, ¿cierto? Entonces sí ocurren más siniestros, pero como tú decías, tal vez por la velocidad no alcanzan a ser tan graves todos. Claro, sí, la mayor cantidad de siniestros donde ocurren en intersecciones, en cruces, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de lugares, donde hay más intersecciones, cruces, semáforos, en la ciudad. Ya más flujo de vehículos, mucho más la cantidad de vehículos que vamos a encontrar también. En porcentaje, ¿cuántos siniestros ocurren en la zona urbana y en la zona rural? El 80% de los siniestros ocurren en zona urbana y el 20% en la zona no urbana o rural o interurbana. Perfecto, 80-20. Eso está más fácil para aprendérselo. Claro. Estos, como son porcentajes aproximados, los deberían haber puesto números enteros cerrados ahí. Pero bueno, entonces 80 y 20%, profe, perfecto, nos quedó claro. En las ciudades hay más siniestros, pero menos fallecidos, ¿cierto? Hay 80% de siniestros se ocurren en la zona urbana, representando el 37% de los fallecidos. Y en zona rural o no urbana, solo el 20% de la cantidad de siniestros. Hay menos, pero representan el 63% de los fallecidos. Exacto. Perfecto, profe. ¿Vamos a otro porcentaje? Vamos a otro porcentaje que quizás nos va a dar un poquito de respuesta a lo que estábamos conversando recién. Dice acá, habla de un 90%, que dice que un peatón tiene 90% de posibilidades de sobrevivir a impactos a 30 kilómetros por hora más o menos. O sea, si una persona es atropellada a 30 kilómetros por hora, lo más probable es que viva, lo más probable es que sobreviva. Lo más probable. Tiene 90% de probabilidad de sobrevivir. Una alta probabilidad. Sí. ¿Y eso explica por qué en las zonas escolares la velocidad es 30? También, sí. ¿O en las zonas de tránsito calmado? Zonas residenciales muchas veces. Perfecto. Donde se da esto de mucho peatón, cruce peatonal, donde hay mayor también cantidad o mayor flujo de usuarios vulnerables. Perfecto. Ya como peatones, niños, gente de edad avanzada. Entonces, claro, ahí tenemos otro porcentaje que es un 90%. Qué bueno lo que dices, profe, porque en un colegio yo creo que es un lugar donde se concentran muchos usuarios vulnerables, porque están los niños, ¿cierto? Claro. Están los peatones de edad avanzada. Muchos abuelitos van a buscar a su nieto al colegio, sí, ¿cierto? Además, muchas personas van en bicicleta también.
O muchos niños salen en bicicleta. Claro. ¿Cierto? A veces los van a buscar en bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, se concentra una gran cantidad de usuarios vulnerables en la salida de los colegios. Por eso es un lugar de mucha atención para los conductores, ¿cierto? Aun cuando vamos nosotros a buscar a nuestros hijos. Entonces, eso es un 90%. ¿Pero qué pasa si se aumenta la velocidad, profe? Si se aumenta la velocidad a 50 o 40, de 45 a 50 kilómetros por hora, ya los peatones tienen menos de 50% probabilidad de sobrevivir. Perfecto. Entonces, aumento la velocidad, bajo la probabilidad de sobrevivir a un atropello. Claro, en ese caso 50 y 50. 50-50. Y si ya la velocidad es mayor, ya, si 65, a una velocidad de 65 kilómetros por hora, lo más probable es que el peatón muera. En el libro anterior se decía que era 90% 90% de probabilidades que muriera. De fallecer, o 10% de sobrevivir, pero en realidad ahí lo más probable es que muera. Exacto. Por eso se explica también que en 2018 bajó la velocidad máxima en zona urbana de 60 a 50, claro. ¿cierto? Para favorecer esta probabilidad. Quedan más datos en este mismo conjunto de porcentajes, profe, ¿cierto? Claro. También se dice, es un dato que tenemos que tener siempre en cuenta, que las estadísticas indican que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito. Yo creo otro 90 más. Otro 90 más, aparte de este 90% de probabilidad de sobrevivir a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? En un atropello. Yo creo que este es el porcentaje más importante del libro. Porque es el que impacta en las personas. Saber que el 90% de los siniestros ocurren por falla humana significa que son evitables. Por eso que ya no se llaman accidentes, por eso que ya son siniestros. Por eso los nombramos como siniestros ahora. ¿Ya? Y también dice que estos siniestros involucran mayormente a jóvenes entre 18 y 29 años, que estos son los que representan el 29% del total de las personas conductoras fallecidas. Un tercio, ¿cierto? Un tercio, claro. Un tercio. Es el grupo, el rango etario con mayor cantidad de fallecidos, ¿cierto? Exacto. De 18 a 29 años. En siniestros de tránsito. Ya, y acá había otro 90 en el otro libro que aquí cambia ahora, que dice que finalmente se debe agregar que el cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito son varones. Antes ese porcentaje era mayor, Era ¿cierto? 90. Y siempre hablábamos de esta frase odiosa, ¿cierto? De que la gente decía, las mujeres manejan mal, ¿cierto? Así tal cual. Y después nosotros decíamos, oye, pero no, el 92, bueno, era otro número. Son hombres los que fallecen, ¿cierto? Y muchas veces al analizar eso, claro, pueden haber hombres que manejan muy bien, pero son irresponsables. Una cosa es ser hábil con el vehículo. ¿Ya? Hay gente que se estaciona a la primera, por ejemplo. El que está aprendiendo ve esto y dice, me encantaría poder estacionarme de esa manera. Pero a veces, no siempre, esas mismas personas son las que conducen con alcohol, chocan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces va más asociado a eso. No tan solo se trata de la habilidad que yo tenga, porque la conducción es global. Eso es manejar nomás, es mover un auto, ¿cierto? Entonces, el 79% es el dato nuevo. 79% de las personas conductoras fallecidas son varones. Son varones. ¿Cierto? Perfecto, profe. Ahí tenemos varios porcentajes. Probabilidad de sobrevivir a 30 km por hora en un atropello, 90%. A 50 km por hora, 50%. Luego, 90% de siniestros son por falla humana. 29% representa el rango etario de la cantidad de fallecidos, que son de 18 a 29 años. Y finalmente, 79% son varones. ¿Son muchos porcentajes? Sí. Son hartos, ¿cierto? Por eso hay que conversarlos, darles sentido y también conectarlos con esta información. Vamos a los otros profes, estos creo que se van a alejar porque son bien brutales estos porcentajes. Claro. Dice acá que tenemos un porcentaje que habla de 1300%, ¿ya? Perfecto. Que está relacionado con el uso del cinturón de seguridad. Ya, ok. Ya, porque sabían mitos, ¿cierto? Que era mejor no utilizar el cinturón porque así en caso de accidente tú salías volando por el espejo y no podías volar como Superman y no te iba a pasar nada, ¿cierto? Que pasó al inicio cuando se entabló la obligatoriedad, ¿cierto? Claro. Ahí hubo mucha discusión, o tal vez los conductores más antiguos, mayor resistencia a usar el cinturón. O los mitos, pues siempre nos dejamos muchas veces llevar por estos mitos, o creencias, por lo que se dijo, ideas, y que ¿cierto? eso va quedando ahí. Se va como dijo una buena persona, miente que algo queda. Claro. Ahora alguien lo va a tomar y lo va a regar. No sé si es global, pero a lo menos en Chile, desde la obligatoriedad, ha ido aumentando la cantidad de conductores que utilizan el cinturón, y eso es muy positivo. Pero todavía dentro del vehículo, los conductores son quienes más lo usan.
En segundo lugar, ¿quién viene? El copiloto. En tercer lugar, conductor. las personas que van atrás que casi no usan. ¿Ya? No hay estadística al respecto en el libro para aprenderse para el examen, por eso no les desviamos la atención, pero sí para tomar conciencia de eso. Porque la responsabilidad de que los otros usen cinturón es del conductor. Es del conductor. ¿Cierto? Sí o sí. Yo creo que hoy en día el conductor usa mucho el cinturón de seguridad. Sí, Ya no sí. como antes. Yo recuerdo cuando era chico, la gente no. Yo conté una vez que. Por atrás. No, y en Chile se inventó una polera estampada Claro. con el cinturón dibujado para que cuando estaban estos controles en distintas fechas, que es típico que están los noticieros, ¿cierto? En las carreteras, ruta 5, 78, 68, etcétera, ya, cuando estaban controlando, claro, a simple vista se veía que pasaban los conductores con cinturón. Claro. A Pero ese nivel se llegó. hoy en día no es tan así. Entonces, este porcentaje de 1300% dice Ya. que la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en 1300%. En este caso, sí salimos eyectados por el vehículo, Ya. ya por no haber utilizado el cinturón. Ya, o sea, es mucho más grave no utilizar el cinturón y salir eyectado por ningún motivo va a ser mejor. ¿Ya? No, imagínate, si hablamos del 90%, que era una probabilidad alta, 1300% es, si sales del vehículo eyectado por no usar cinturón, lo más probable es que tenga una lesión medular, ¿cierto? Claro. Hay una parte del libro ahora que dice que el ser humano, el cuerpo humano es muy sensible a las Exacto, fuerzas. a o las sea, fuerzas no- que implica la conducción y que manejan los vehículos. Claro, ¿cierto? el cuerpo no está preparado para eso, así que no vamos a, si salgo eyectado no se va a sobrevivir. ¿Ya? Y también dice que la probabilidad de resultar fallecido aumenta en un 300%. Ahí tenemos otra... O sea, mejor usar cinturón que no usarlo. Exactamente. ¿Cierto? ¿Ya? Lo que demuestra que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. Exactamente. Ya otra porcentaje de un 80% acá, Ya. dice que cerca del 80% de los siniestros con víctimas ocurren en zonas urbanas. Lo habíamos dicho, Ya, ¿cierto? sí. Tenemos también acá un 20%. Perfecto. Dice que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. O sea que, teniendo un vehículo con airbag, no tengo que, en buen chileno, relajarme y no usar cinturón de seguridad. No. Funcionan en conjunto. Funcionan en conjunto. Claro, el airbag no es eficaz si no se usa con el cinturón de seguridad. Claro, porque yo puedo literalmente rebotar hacia cualquier lado y la idea del airbag está diseñado en el vehículo para contener, ¿cierto?, a las personas que están con cinturón. Exacto, por eso que en algunos vehículos que después de un choque se le activa solamente un airbag, el del conductor. ¿Por qué? Claro. Porque quizás los otros acompañantes no iban con el cinturón de seguridad o simplemente el Mira. conductor iba solo. El auto detecta, el sistema detecta dónde Mira. van ocupantes. ¿Y cómo lo detecta? Con el uso del cinturón de seguridad. Claro, y eso marca muchas cosas porque actualmente hay señales testigos, lo que hablábamos en el capítulo anterior, con todos los sensores que traen los vehículos modernos que sí ayudan, ¿cierto? Exacto. Que te alertan. A mí me ha pasado que yo he dejado bolso en el asiento del copiloto y el vehículo me dice que le falta el cinturón de seguridad. Claro. Y que fuera de broma, si necesitas poner, no sé, tu bolso con el notebook o lo que tú andes trayendo a la mano, ¿ya? Es bueno poner el cinturón porque eso evita que la carga salga disparada en caso de una frenada de emergencia, por ejemplo. Claro. O si llevas tu computadora, que el computador se dañe. Así que también funciona eso. Y el vehículo te alerta, ¿ya?, de que falta ese cinturón. Entonces se utilizan en conjunto. En conjunto. Yo te diría incluso, no está puesto acá, pero que el apoyacabezas también funciona con ellos. Claro. Lo que pasa es que ahora la mayoría de los vehículos lo traen inserto, es difícil ver un vehículo que no lo tenga, ¿cierto? Entonces los tres elementos de seguridad funcionan pero muy bien cuando están utilizados en conjunto. Claro. ¿Qué El apoyo- porcentaje más, profe? O un comentario de eso. El apoyo a cabeza hay que regularlo muchas veces. Sabemos Ya. que todas las personas somos distintas y Ajá. puede haber una persona que a lo mejor yo contigo podemos medir lo mismo. ¿Ya? Pero aún así, si tú te bajas del asiento del conductor y yo me subo, a lo mejor nos vamos a quedar justamente con el apoyacabezas. Exacto. O con el volante o los pedales. Y uno ajusta también a su comodidad, o sea, podemos usar la misma bicicleta, pero cada uno la usa a una distinta altura por 1000 razones, ¿cierto? Exacto. Entonces en el vehículo es lo mismo. Es lo mismo. Hay gente que le gusta conducir más adelante y bien erguido, y hay otros que les gusta estar más atrás, ¿cierto? No Claro. aconsejamos ir acostado, pero sí estar un poco y la más economía relajado. de todas las personas es distinta. A lo mejor podemos medir lo mismo, pero quizás yo soy más largo de piernas, mi tronco puede ser más largo, entonces ahí el ajuste va a ser distinto. Completamente, profe, Ya. completamente. Entonces, la siguiente
Vamos a hablar ahora de la visibilidad, ¿cierto? De la visibilidad. Que tiene que ver con el color de la ropa. Que siempre hablamos que con luz alta o luz baja, cuántos metros vemos estas personas, pero ahora vamos a hablar de porcentajes. De porcentaje. Exactamente, tenemos un 5% ¿Ya? que dice que la ropa oscura refleja solamente un 5% de la luz. O sea, polera negra refleja 5% de la luz, refleja muy poco. Muy poco. ¿Ya? Ya la ropa blanca O refleja clara, en general. 80% de la O sea, luz. el cambio es brutal. Claro, y ya con materiales reflectantes, como por ejemplo el chaleco reflectante, ya tiene entre un 90 y un 98% va a reflejar la luz en este O caso. sea, prácticamente imposible no detectar a una persona, cuando voy en mi vehículo de noche, que tenga puesto su chaleco reflectante. Claro, sea un algún- trabajador, alguien que yo o algún con material avería. reflectante, claro, no solamente el chaleco, los mismos ciclistas que usan como Sí, lo usan en las piernas, en claro, los brazos, unas ¿cierto? tobilleras, unas muñequeras también. Que son reflectantes, no necesariamente con luces LED ni nada por el estilo. Entonces, al momento que la luz lo conecta con ellos, provoca este efecto reflectante. Claro, exactamente. Excelente. Repasemos eso, profe. Con ropa oscura, ¿cuánto se refleja? 5%, Ya, con ropa blanca 80%, y con ropa reflectante. entre 90 y 98%. Perfecto, perfecto, profe. Ya, acá hay un porcentaje de 0.1 ¿Ya? que dice que en las partes externas a la visión periférica la Ajá. agudeza o nitidez visual es menos del 0.1%. Muy poco. Muy poco, o sea, ya nuestra visión periférica es 180 grados, ¿cierto? ¿Cierto? Más allá Cuando de- estamos cuando no estamos en movimiento. Claro. Porque a medida que aumentamos la velocidad, se va acotando, ¿cierto? Y ese es el Eso. famoso efecto túnel. Efecto túnel, visión Bien. de túnel. Ya en este caso, lo que está fuera de nuestra visión periférica se ve solamente un 0.1%, por lo que dice acá. O Incluso sea, con casi no lo personas identifico. Con visión normal. Claro. O sea, fácilmente ahí mi vista puede entregarme una información de que algo hay. No sé si es un árbol, un poste, una persona, no sé. Y muy rara vez porque dice 0.1%. Muy poco. ¿Ya? También tenemos otros datos acá, otros porcentajes. Pero antes de esos datos, profe, yo te quiero dar otros datos. ¿Ya? ¿Ya? Que más que porcentaje es un buen dato. Te diría que un alto porcentaje de personas que quieren renovar su auto o quieren vender su auto a través de internet lo hacen a través de Dili.cl. ¿Por qué? Porque Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y otro gran porcentaje de personas, te diría que casi todos, será 99%, no lo sabemos, pero si yo te pregunto, ¿a dónde puedo ir a comprar un repuesto para mi auto? ¿Dónde puedo comprar una cera para cuidar mi auto? Todo lo que yo quiera para mi auto, repuestos, el doble de buenos, los puedo encontrar en autoplanet.cl y en sus 65 tiendas en todo el país. Además, contamos con un convenio con Autoplanet, así que si tú eres cliente de Autoplanet y te puedes hacer cliente, tendrás descuentos en los productos de práctica test, que te sirven, por supuesto, para sacar tu licencia, o si ya tienes licencia B, para buscar ese tema de licencia profesional, o la clase D, con la cual te permite acceder a las maquinarias y por supuesto te vamos a recomendar que te contactes con INASEX, porque INASEX es el mejor centro de entrenamiento minero del país. Son especialistas, tienen institutos para estudiar presencial, tienen su sitio web full online y además todos los alumnos de INASEX tendrán acceso a la plataforma Práctica Test para preparar su examen de clase D. Así que habla con los expertos, habla con INASEX. Profe Anthony, vamos a esos porcentajes. Ya, entonces acá tenemos un porcentaje que varía entre un 15 y un 30%. Ya. Ya, dice que datos a nivel internacional revelan que entre el 15 y el 30% del total de los siniestros de tránsito ocurren por el factor sueño, ya Específicamente sueño. asociado directamente al cansancio, sueño, fatiga, ¿cierto? Sí. Y que ellos tienen consecuencias graves. O sea, tristemente, digo tristemente porque tal vez alguien que está cansado, no sé, trabaja, tiene 2 trabajos, tiene familia, etcétera, trabaja y estudia. No creo que haya alguien que trabaje solo por gusto, ya trabaja más por querer lograr algo, por distintas metas personales, ¿cierto? Entonces, si alguien está muy cansado y conduce, es casi parecido a conducir con alcohol o a conducir con drogas. Claro, no tiene la carga ética de que nosotros lo culpemos, pero el resultado puede ser el mismo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces hay que ser muy responsable y eso normalmente es de uno porque el entorno te pregunta. Cuando tú ya tienes licencia, todos te dicen, oye, ¿continuamos o cambiamos? ¿Manejo yo ahora? Desde aquí en adelante, de Valdivia hacia allá, cuando está en trayectos largos. Y cuando uno dice, no, estoy bien, tiene que ser muy responsable.
Claro, estos son distintos factores que nos afectan a nosotros como conductores, por eso que está en la parte, en el temario de la persona en el tránsito. Ya cómo me veo yo afectado como conductor, cómo se ven afectadas mis capacidades. Puede ser, obviamente, consumiendo alcohol o drogas, o también con estos factores que puede ser el cansancio, el sueño, el estrés. Que son elementos tóxicos finalmente. Exactamente. Los elementos tóxicos no tan solo son químicos, ya como el alcohol, las drogas o los medicamentos, pero sí tienen un proceso químico en nosotros. Pero pueden ser, por ejemplo, cuando estoy, no es para que lo discutan ahora, ya, en un trabajo donde tengo experiencias tóxicas, ya, o un ambiente que no es cómodo y genera estrés. Entonces, cuando yo conduzca de vuelta, obviamente voy a estar estresado. Lo contrario, si estoy en el trabajo de mis sueños y me voy de vuelta a casa en vehículo, una vez que saque la licencia, me puedo estresar por lo que ocurre en la calle. Entonces, es muy importante tener equilibrio emocional en la conducción. Claro. Justo en una etapa o en una época donde tenemos muchas dificultades con el equilibrio emocional. Por lo estresante que es este tiempo, ¿cierto? Entonces, profe, datos internacionales revelan que entre el 15 y el 30% de los siniestros ocurre por el factor sueño, ¿cierto? ¿Qué porcentaje más tenemos? Otro porcentaje, aquí nos vamos nuevamente a las y los usuarios vulnerables. Ya en ese capítulo, ¿qué encontramos? Ya, dice que tenemos un 15%, que dice que los atropellos representan aproximadamente el 15% de los siniestros. Ya, o sea, 15% de todos los choques que hay, siniestros, todos los siniestros, todos los golpes. Todo es 15 son atropellos. Claro, 15%. Siniestros pueden ser los atropellos, choques, todo volcamientos. Un siniestro de tránsito. ¿Ya? Un dato, un tipo de siniestro que son los siniestros en carretera, donde está involucrado un vehículo. El mayor factor es el sueño. El sueño, la fatiga. El sueño y la fatiga, ¿cierto? ¿Ya? También tenemos un 28%, ¿ya? Que a pesar de que solamente, podríamos decir que un 15% solamente ¿ya? son atropellos, el 98% del total de los fallecidos... 28. El 28% del total de los fallecidos corresponde a los atropellos. O sea, no son tantos atropellos, 15%, pero muere mucha gente. Muere mucha gente. O sea, sabemos entonces que ese evento es altamente riesgoso. Claro. ¿Cierto? O sea, el porcentaje es mayor en este caso a lo que representa aproximadamente el total de los siniestros, el porcentaje de fallecidos es mayor. Esto en el libro abre el tema las y los usuarios vulnerables, o sea, es lo primero que aparece, ¿cierto? Después de esta introducción, entonces busca tener este impacto de la vulnerabilidad de los peatones en las vías, claro, ¿cierto? Para que estemos conscientes como conductores. Acá continuando con usuarios vulnerables, hablando ya de niños y niñas, tenemos un 45% que dice que durante la última década fallecieron 497 niños y niñas, adolescentes, menores de 12 años. En Chile, ¿sí? En Chile, sí. En Chile durante la última década, sí. Y que el 45% murió en calidad de pasajero, ya de un vehículo en este caso. Claro, hay eso, por eso que ahí enfoca que la importancia en este caso del sistema de retención infantil. Y la prohibición de llevar niños y niñas mayores de 12 años en el vehículo delantero. Claro, en el asiento delantero. En el asiento delantero, ¿cierto? El vehículo delantero no, pues no puede ir en el otro auto mi hijo, nada que ver, ¿cierto? En el asiento delantero. Y pronto viene una nueva ley que ha ido pasando etapas, ha sido aceptada, cambiado, sala, etcétera, etcétera, pero se las vamos a contar cuando se publique, ¿ya? Y cómo va a impactar en la obtención de licencia de conducir en Chile. Entonces, 45% de un total de 497 niños, ¿cierto?, murieron en calidad de pasajero en un vehículo. Claro, podría pensar que el mayor porcentaje es niños que murieron atropellados de repente, pero un alto, en este caso, casi la mitad murió en calidad de pasajero. Es bastante. Claro, uno dice, ¿dónde está más seguro mi hijo? ¿Jugando en la calle, ya, o en el vehículo? La respuesta depende. Si están en el vehículo con un sistema de retención infantil y con un conductor que practica conducción eficiente, segura, etcétera, obvio que tiene menor riesgo, pero hay que estar consciente de ese riesgo también. Profe, cambiamos de tema y nos vamos a conducción eficiente, ¿cierto? Eficiente, avanzamos en el libro. Claro, acá tenemos un 10 y un 15%, ¿ya? Que dice que los estudios realizados por la Agencia de Eficiencia Energética, en este caso en Chile, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. O sea, si yo gasto 100.000 pesos al mes en combustible y empiezo a practicar esta conducción eficiente, podría ahorrarme 10 o 15.000 pesos mensuales. Sí. ¿Cierto? Claro. Y así subiendo, o sea, el resto. Claro, sí. Siempre nos preguntamos, ¿y si esto es así, por qué la gente no lo hace? Porque es complicado. Es lo difícil. Claro, implica un cambio actitudinal.
estás estresado, pero relájate. Po. Claro. o estoy sobrepeso, ejercicio y come, come sano. Tal cual. Es tan fácil como eso. Es así de fácil. Eso implica un cambio de actitud primero. La puerta es la actitud, ¿ya? Claro. Después del cambio de actitud es que yo sea constante. Y después de ser constante, yo recién voy a lograr al final generar hábito. Entonces eso en la conducción es súper complicado. Sí. Es muy complicado y te diría que es más fácil para quien está aprendiendo. O sea, quienes ahora se están preparando, aprovechen de tener toda esta oportunidad de estudiar en una escuela de conductores o con alguien que te enseña, tener plataforma práctica test donde tenemos muchas herramientas para que tú te vayas moldeando como un buen conductor. Finalmente, automáticamente va a ser un conductor eficiente en el futuro. Claro, y como tú, todos los ejemplos que pusiste, obviamente es complicado, pero al final los resultados son los buenos. Exactamente. ¿Ya? Exactamente, profe. Entonces también seguimos con conducción eficiente. Ajá. Tenemos un 20% ¿Ya? que dice que nos llama a cuidar la aerodinámica de nuestro vehículo. Dice que, por ejemplo, un bulto en el techo, un portaequipaje, aumenta el consumo por sobre un 20% en carretera. Mira, ha aumentado la venta de estos artefactos, artículos o herramientas, ¿ya? Que sirven cuando uno sale de vacaciones, cuando uno viaja, ya desde parrillas, portaequipajes de todo tipo, así como los bolsos, como los case, hay rígidos, también hay soft case, hay muchos, hay unos que se amarran al techo sin barras, ¿ya? Entonces es muy importante, creo yo, saber cuánto peso resiste tu techo, ¿ya? Cuáles de estos elementos usar, ¿ya? Y también cuánto gastan. Entonces, si en carretera gasto 20 más, si voy a gastar 100.000 en mis vacaciones en combustible, sé que me va a salir 120 porque llevo esto. Pero cuando llego a casa, la idea es sacarlo. Claro. Es muy difícil, por supuesto, para alguien, no sé, que vive en departamento, el estacionamiento, no tengo donde guardarlo, un problema. Por eso hay que decidir bien cuándo voy a comprar esto. Hay gente que se los presta en la familia, ponte tú. Claro. Tienen uno y anda dando vueltas en las casas y se ponen de acuerdo incluso para las vacaciones. Pero es importante saber que esto genera una resistencia, ¿cierto? Una resistencia con el viento. Con el y viento. va frenando el vehículo al final. Y hasta 20% más puedo gastar Exacto. en carretera. Perfecto, perfecto. Ya. Acá también tenemos un 3%, que esto va directamente a controlar la presión del aire de los neumáticos de forma regular. ¿Y cuánto aire debo echar los neumáticos? Ya, Siempre por lo ejemplo, preguntamos. se dice que un vehículo que está por debajo del 5% del nivel óptimo de los PSI, o sea, Ajá. de 5 PSI, en este caso del nivel óptimo del aire de los neumáticos, puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. O sea, si el fabricante, porque tengo que echar la presión de aire que dice el fabricante. Claro. Si el fabricante me dice 30 y mis neumáticos están en 25, por cada 100.000 estoy gastando 300 pesos más. Exacto. ¿Cierto? Claro, Ya, el fabricante o sea, es el que indica, no todos los vehículos, o sea, si un modelo con otro... no nuestro mismo familiar que es conductor experimentado lleva más de 20 años. Me dice, Claro. échale 35. Claro, el no, aire no se después puede. se sale, no le hagáis caso al manual. Claro, no, lo mejor es siempre abrir la puerta al conductor, buscar la etiqueta que está justamente en el pilar Y confirmarlo, y verlo uno. verificar según el tipo de neumáticos que usa mi vehículo, porque hay vehículos, por ejemplo, un modelo puede usar de repente 3 tipos de neumáticos, ya porque Pasa quizá mucho en el Chile. modelo- Se el venden modelo- 3 versiones y tal Claro. vez vienen con 3 neumáticos según distintos por la versión, llanta, etcétera. Claro, lo más básico mayormente trae la Son llanta más más pequeñitas, pequeña, sí. la llanta, ¿cierto? Trae tapa, ya la llanta más perfil bajo, por así decirlo, Ajá. más alta, ya según el modelo o la versión más caro, en este caso, más. Exacto. Entonces, Profe, siempre verificar ahí. 3%. 3% aumenta. 3% ¿Ya? puede aumentar el consumo si el neumático no tiene el aire adecuado. Exacto. Dice acá que acá tenemos un 0,5% ¿Ya? que trata del filtro de combustible. Dice que un filtro de combustible en mal estado puede incrementar en un 0,5% el consumo. Si yo no sé nada de vehículos, profe, me compré un auto, saqué licencia, pasó un año y tengo que hacer las famosas mantenciones. Las voy a hacer a la marca o fuera de la marca, pero voy a un taller establecido. Le digo, quiero hacer las mantenciones a mi vehículo. ¿Ahí le cambian el filtro de combustible? ¿O no según necesariamente? el kilometraje. Según el kilometraje. Claro, según tal cual es Lo que diga el fabricante La de nuevo. respuesta, como viene acá en este caso, es lo que indica el fabricante. Perfecto. La pauta de mantención va a decir en qué momento hay que cambiar hay que reemplazar ya el filtro de combustible. Ese se cambia, hay que reemplazarlo. Porque en algunas partes, por ejemplo, en algunos lugares, el filtro de aire lo limpian solamente, lo sopletean, Claro. por así decirlo, no lo reemplazan. Cada cierto tiempo lo van cambiando, pero algunas veces solamente lo limpian, lo aspiran, por así decirlo. Perfecto. El filtro de combustible hay que reemplazarlo, ese no se puede limpiar. Te lo digo porque todas las personas que están aprendiendo ahora van a empezar a empaparse de los comentarios, de las conversaciones de los conductores, ¿cierto? Entonces las mantenciones uno siempre escucha en la gente que cambian el filtro de aceite. Obvio, porque le cambian el aceite, ¿cierto? Y cambian este filtro. También se habla del filtro de polen. Cambiarlo por el tema de la alergia funciona muy bien eso también. Pero el filtro de combustible creo que se habla muy poco, ¿cierto? Claro.
Se habla muy, muy poco. Así que hay que estar atento ahí porque también puede ayudar a esta conducción eficiente. Porque un filtro de combustible en mal estado puede aumentar el consumo en 0,5%. ¿Qué otro porcentaje tenemos en esa misma línea, No profe? solamente el consumo, de repente también afecta el funcionamiento del vehículo en general, sí. Ya un filtro de combustible en mal estado, tapado de repente, ya el vehículo te va a dar cuenta que como que se siente pesado, como que se chupa, por así decirlo. Recuerden ¿Ya? siempre que el auto es como la persona, como el ser humano, ¿cierto? Claro. Entonces, un filtro tapado es como que yo tuviera algo tapado, o sea, una arteria que no funciona bien, y todo eso que va a hacer que yo no tenga un buen rendimiento, por ejemplo, si hago ejercicio o en mi día a día, ¿cierto? Exacto. Entonces acá tenemos otro porcentaje que dice un 1.5%, ¿Ya? que dice que es un filtro de aire sucio, puede llegar a perjudicar en un 1.5% el rendimiento. O sea, y también tenemos otro filtro, el filtro de aire. El filtro de aire. Ya. Ya, yo 1,5 creo que- para aumentar. Sí, 1.5 dice acá en el libro, que es lo que tenemos que responder nosotros, pero yo podría decir que es más. Perfecto. Yo he tenido vehículos, he comprado de repente vehículos o me he adquirido vehículos de segunda mano, ¿cierto? Ajá. Que tienen el filtro de aire malo, que yo se lo Algunos voy a nunca cambiar. le han hecho mantención. Uno se compra un auto usado y a veces está muy bonito por fuera. Consejo para los nuevos conductores, ¿cierto? Los que recién están sacando licencia, tienen su ahorro. Siempre acompáñense de alguien que sepa más. Eso es lo importante si me voy a comprar un auto. Este auto que yo vaya a ver, primero me puedo impactar por su aspecto estético exterior y que brille todo perfecto. Está bonito, huele bien, no sé, se ve bien. Pero es muy importante tener en cuenta que hay cosas que uno no ve y que después de comprarlo se puede encontrar con esto, que nunca le hicieron mantención. Claro. Como el auto tiene 5 o 10 años, nunca le cambiaron el filtro de aire, ni menos de combustible, ¿cierto? Es común, muy común. Entonces, claro, dice acá 1.5% afecta el rendimiento. Ya. Y lo mismo que comentábamos recién, que el vehículo con un filtro de aire malo va a funcionar súper mal porque va a ser la mezcla, en este caso, que Ajá. llega a la cámara de combustión, va a ser más rica en combustible que de aire. O sea, recordemos que para hacer combustión necesitamos distintos elementos. Y uno de ellos es oxígeno, por eso se habla del aire, ¿cierto? El filtro de aire. Exacto. Entonces, como prender fuego con la condición de oxígeno no adecuada, ¿cierto? Entonces, esta combustión no es la más óptima. Claro, tal cual. Perfecto, profe. Entonces, también avanzando acá un poquito, ¿Sí? A propósito de esa palabra óptima, vamos a velocidad óptima. ¿Cuál es esta velocidad óptima en la misma parte de la conducción eficiente, profe? Esta velocidad de 90, 100, ¿cuál es la velocidad óptima realmente? la velocidad óptima varía según el vehículo. Ya, perfecto. La velocidad óptima siempre va a ser... me estabas hablando, no Sí, de sí. conducción eficiente. Claro, es que acá lo que dice en el libro ¿Ya? ¿ya? Es que si en carreteras permiten límites de 90, 100 o 120, ¿cierto? Se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante. O sea, a mayor velocidad, más gasto. Claro. Esa es la relación de estas variables, ¿cierto? Entre más aumento la velocidad, más voy gastando. ¿Ya? Es muy difícil que un vehículo tenga una velocidad óptima a 120 kilómetros por hora. Hay vehículos que lo tienen, pero normalmente son vehículos de alta gama. Claro. O sea, siempre esto va viendo el tema del costo. En un vehículo estándar, ¿ya? Si es que se puede decir de esa manera, promedio, ir al tope a 120, siempre sé que estoy gastando más. Tal vez estoy ganando tiempo, sí. ¿Puede ser permitido? Sí. Si está despejada la carretera y yo voy bien, ni un problema, ¿ya? Pero voy a gastar más que yendo a 90. ¿Cierto? Entonces el libro nos dice esto, que del orden de un 10% y más es lo que se gasta. Claro, porque ¿Cierto? según eso va a depender según mi vehículo. Yo siempre tengo que tratar de manejarlo dentro del rango eficiente. Ya no Perfecto. subir de más las revoluciones, ¿cierto? Mantenerlo ahí en un rango eficiente. Perfecto, ¿Ya? profe. Y con esto estaríamos Y con terminando esto terminamos este los capítulo porcentajes. especial de porcentajes. O sea, si te pareció interesante, por supuesto revisa el capítulo completo, ¿ya? Te invitamos a que lo escuches en Spotify y así puedas estudiar con esto, vas poniendo pausas, si puedes hacer un resumen genial, si los marcas en el libro, si lo tienes en físico o en digital también te sirve en PDF. Lo importante es que tengas una nueva oportunidad para aprobar tu examen teórico de conducción. Hasta la próxima. Chao.